Buenas tardes. Cristo vive. Aleluya, para la gloria de Dios. Estamos celebrando un aniversario más de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos celebrando el día en que, porque Él vive, nosotros también viviremos. Hoy quiero hablar sobre la importancia de la resurrección en Cristo. ¿Por qué es tan importante para nosotros? La resurrección es una fuerza imparable. Sobre la resurrección nació y creció la Iglesia de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque su resurrección nos abre el camino a la eternidad. Jesús nos prometió en Juan 14, 19, diciéndonos: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mí, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Este versículo solamente es digno de tener un estudio bíblico de horas. No nos está prometiendo solamente la resurrección, sino nos está prometiendo la vida delante del Padre por toda la eternidad. Pero el Evangelio, que en griego es la buena nueva, y la resurrección de Jesús fue un misterio por muchos años. Ustedes saben que hablamos de los santos del Antiguo Testamento. Todos los santos que murieron en fe en Dios murieron sin saber que Cristo venía. Todos están esperando algo que ellos nunca, ahora lo están viendo, pero que nunca esperaron y nunca se imaginaron que alguien iba a morir por nuestros pecados. Y el Evangelio no se originó en el Nuevo Testamento. Dios no hace nada por sorpresa, no hace nada que dice: oh, se me ocurrió esto. Dios, en su omnisciencia, tiene todo planeado, propuesto y consumado desde antes de la fundación del mundo. ¿De dónde viene el Evangelio? ¿De dónde viene la idea de la resurrección? Ustedes saben que Dios, en su omnipotencia y su omnisciencia, creó el mundo hablando. No usó más que su palabra. Pero vemos al Dios Padre diciendo, creando los cielos, la tierra, en el comienzo. Después, seguidamente, dice en el Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver la presencia del Padre y del Espíritu Santo y el Hijo. Nosotros adoramos a un Dios trino, un Dios que se manifiesta en tres personas: Padre, Espíritu Santo, ¿y dónde está el Hijo? Después de este versículo que dice: hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Qué utilizó para crear? La palabra. La presencia del Hijo está justamente en eso, que habló, que usó el verbo. En el Nuevo Testamento Juan nos revela cuál es este misterio, dónde está el Hijo. Dice en Juan 1:1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que se ha hecho, de que ha sido hecho, fue hecho. Y más adelante nos dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios creó este mundo perfecto. Todos sabemos, todos conocemos la historia del Génesis. Yo creo que hasta la gente que no cree, los ateos, saben de los 3 primeros capítulos del Génesis. La creación fue perfecta. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que el hombre decidió desobedecer. Y ahí se puso en marcha lo que nosotros conocemos por el Evangelio. Ahí Dios empezó a darnos a entender cuál es su plan. Porque en Génesis 3:15 leemos que y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta, la simiente de la mujer, herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es el comienzo del misterio que iba a ser revelado en el Nuevo Testamento. Aquí empieza a delinearse lo que iba a ser el Evangelio. En el Antiguo Testamento no debe haber ningún hombre, a menos que haya sido tocado por Dios, que se iba a imaginar que el prometido Mesías, el príncipe, iba a morir. Ustedes saben que los judíos no aceptan a Cristo. ¿Y qué están esperando? Están esperando al Mesías que ya vino. No saben que va a venir la segunda vez. Y esta vez no va a venir a salvar a Israel. Va a venir a juzgarlo. ¿No es cierto? Pero ellos se pensaban de que el Mesías iba a vivir y salvar a Israel políticamente. El único profeta que nos dice que el Mesías murió, va a morir, es en otro indicio del Evangelio, que lo vemos en Daniel 9:26, cuando recibió del arcángel Gabriel lo que iba a pasar para la venida del Mesías. En 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel nos está enseñando que el Mesías iba a morir. Pero dice, más no por sí mismo. Al Mesías lo colgaron en una cruz. ¿Pero quién lo mató? ¿Hay alguien que lo mató? Acuérdense lo que dice Jesús de sí mismo. Yo tengo el poder de echar mi vida y tengo el poder de levantarla. Acuérdense cuáles fueron los últimos minutos de su vida. Gritó, consumado es, y se dirigió al Padre y le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Dejó irse el espíritu. A Cristo no lo mató nadie. Él murió por su propia voluntad, para pagar por nuestros pecados. O sea que Dios ocultó la verdad del Evangelio. Pero el Evangelio descansa en un solo hecho, en un solo acto. El Evangelio descansa no solamente en la cruz. En la cruz Cristo pagó por nuestros pecados. Pero si pagó por nuestros pecados, tenía que haber un motivo mucho más profundo que eso, que es nuestra resurrección.
Y para que nosotros podamos resucitar, Cristo tenía que resucitar de la muerte. Un muerto no puede bendecir a un vivo. Cuando Él resucitó, abrió las puertas para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre por toda la eternidad. Ahora, este misterio está proclamado públicamente y está escrito para que todos lo sepan, que Dios creó el universo a través de Jesús. En Colosenses 1, del 16 al 17, dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús no solo nos creó, sino en Colosenses más adelante dice que, en Hebreos dice que sostiene toda la creación con el poder de su palabra. O sea, todo lo que hizo Dios, lo hizo a través de su palabra. Ahora, para poder entender la importancia de la resurrección, vamos a leer y a estudiar 1 Corintios 15, del 1 al 22. Deberíamos leer todo el capítulo, pero no quiero estar aquí hasta las 5 de la tarde. En estos 23 capítulos, el apóstol Pablo nos va a dar 5 razones importantes sobre la resurrección del Señor. La primera es la más importante de todas, que dice que la resurrección de Cristo es el mensaje del Evangelio. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que estaba escrito que iba a resucitar. ¿Por qué el Evangelio la resurrección es la base del Evangelio? Porque nuestra fe descansa en un Dios vivo. Nosotros nos seguimos a un Salvador, que es una figura histórica muerta, ni seguimos a un líder religioso muerto. Nosotros seguimos a un Salvador vivo. Cristo vive y vive en nosotros. No hay ninguna religión que sostenga esto. Nosotros somos los únicos que recibimos la bendición de tener a un Dios que se sacrificó por nosotros, resucitó y está vivo. Al resucitar a Jesús de entre los muertos, Dios nos recuerda que Él es completamente soberano sobre la vida y la muerte. Hoy lo citó el pastor Mark. Si le preguntan al mundo cuál es el milagro más grande, todos van a decir la resurrección. No, el milagro más grande fue la creación. Si Dios pudo crear este mundo de la nada, Dios pudo resucitar a Lázaro, a la hija de la viuda y a Jesús. Es el segundo milagro más grande de Dios, es resucitar a los muertos. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de la vida. Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte.
Ustedes saben las discusiones que hay, qué pasa si me queman y si me entierran y después que mi cuerpo desaparece el polvo. ¿A ustedes les parece que Dios que habló en este universo no se va a acordar cuál es el ADN de cada uno de nosotros? ¿No va a saber cuál es nuestra estructura molecular? Claro que lo va a saber. Por eso es Dios. La segunda razón dice: la resurrección de Cristo encendió la fe y la pasión de los 12 apóstoles y los primeros creyentes. Primera de Corintios 5 al 7. Y que apareció a Cefas después de los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Si se acuerdan qué pasó cuando lo apresaron a Cristo. ¿Se acuerdan qué pasó? Después que le sacaron la oreja a Marcos y que lo encadenaron, ¿qué hicieron los apóstoles? Huyeron. Cristo murió solo, abandonado por sus amigos, abandonado por todo el mundo. Y estuvieron escondidos temiendo la represión de los fariseos. Pero cuando se enteraron que Cristo estaba vivo, la cosa cambió completamente. La primera reacción que tenemos de todo esto lo tenemos en Lucas 24, del versículo 13 al 15. El famoso encuentro en el camino de Emaús. Si se acuerdan, después de que encontraron que Jesús había resucitado, 2 de sus discípulos volvían a su villa en Emaús y caminaban por un camino que más o menos tiene 7 millas de largo, hablando de todas las cosas que habían sucedido. Y Jesús se les apareció y ellos no lo reconocieron. Y Jesús se les acercó y le preguntó qué eran todas esas cosas que estaban hablando. Y los discípulos dijeron que habían puesto la fe en Jesús y le explicaron sobre la crucifixión y la muerte de Jesús. Primero le dijeron: usted es el único forastero que no sabe lo que pasó en estos días. Y le contaron después lo que sucedió. Estoy parafraseando para no leer todo el pasaje bíblico. Dice que había muertos de Jesús y que unas mujeres que habían ido al sepulcro lo encontraron vacío. Y también que estas 2 mujeres habían encontrado 2 ángeles que le habían dicho que Jesús había resucitado. Pero a él no lo vieron. Estos 2 ángeles son los famosos que le preguntaron: ¿a quién buscáis? Él no está aquí. Él ha resucitado, es el grito nuestro de Cristo vive. ¿Qué hizo Jesús? Los llamó insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho sobre él. Entonces, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó que Cristo debía padecer todas estas cosas. Cuando Jesús los dejó, después de haber ido a la casa y cenado con ellos, al partir el pan, es posible que los discípulos que no conocían a Jesús hayan visto las heridas en sus muñecas. Y entonces se dieron cuenta que Jesús había estado con ellos. Y se dijeron unos entre otros: no nos quemaba el corazón, no nos ardía el corazón de saber de todo lo que nos explicó. Y salieron corriendo. Imagínense, 2 discípulos derrotados y vencidos, al cabo de unas horas volvieron triunfantes a Jerusalén,
a contarle a Pedro y a todos los discípulos que habían visto a Jesús vivo. Y si además queremos ver otro impacto de lo que es la resurrección, ¿se acuerda dónde estaba Pedro cuando a Jesús lo apresaron? En el patio de la casa de Cefas. Y lo negó 3 veces. Sin embargo, después de Pentecostés, lean Hechos 2, 3 y 4, los 3 capítulos, y van a ver la transformación de Pedro. La transformación de Pedro fue originada por la resurrección, cuando supo que su Mesías vivía. Y dio 3 sermones que son ejemplo de sermones. Imagínense que ni la persecución encarnizada del Imperio Romano pudo detener la prédica de Cristo. El padre de la Iglesia Tertuliano escribió en el año 197 después de Cristo que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. ¿Ustedes saben dónde está creciendo más la Iglesia con más fuerza que en todo el mundo? En Asia y en África, donde la persecución de los cristianos es mortal. Más lo persiguen, más crecen. Ese es el plan de Dios. La tercera razón, la resurrección de Cristo transformó a Saulo de Tarso, que fue el gran perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso, un hombre que dijo que tenía que confiar en la carne, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, se jactaba de ser judío. Perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo esto lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículos del 5 al 6. Pero cuando Dios tiene sus planes y nos llama, no hay hombre que se le pueda resistir. Siempre nos queda el libre albedrío que tenemos de decirle que no. Él sabe quién va a decir que no y quién va a decir que sí. Pero a Pablo lo tenía separado. Cuando Pablo, como fariseo y perseguidor de la iglesia, iba camino a Damasco a traer cristianos presos hacia Jerusalén, se le apareció Cristo. Lo tiró del caballo y le hizo una simple pregunta. Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, como diciéndole, es inútil que te resistas. Él, Pablo, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuándo se convirtió Pablo? En ese momento. ¿Qué fue lo que le dijo? Señor. Un fariseo no le decía Señor más que a Dios. Y él lo reconoció como Dios. Ese mismo hombre, convertido de perseguidor a apóstol, fue el apóstol más prolífico que tiene la Biblia. Tenemos certificado 13 epístolas que él escribió, entre la epístola y los libros. Y yo, personalmente, ¿no? Esa es mi opinión. Hebreos, eso es una obra de Pablo.
Si uno lo lee con detención, las expresiones de Pablo, solamente Pablo puede escribir de esa forma. Tal es la transformación que produce la resurrección en nosotros, que Pablo diría más adelante, por cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. De vivir con un fariseo opulento, rico, con poder, a ser encarcelado, torturado, estar en naufragios, sufrir por Cristo. Y nunca dejó lo que Cristo le pidió que hiciera. Este hombre que intentó borrar la fe cristiana de la faz de la tierra, se convirtió de haber sido testigo de qué. ¿Cómo lo vio a Cristo? No lo vio crucificado, lo vio resucitado con su cuerpo glorificado. El mismo cuerpo glorificado que María encontró en el jardín. El cuarto motivo por el cual la resurrección es una fuerza imparable es que nos indica que hay esperanza después de la muerte. Nos asegura la vida eterna. La resurrección de Cristo no solo valida su deidad, o sea que Dios, sino que reafirma profecías que dicen que el Mesías no iba a morir. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. En Oseas 6:2, nos dará la vida después de los 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y por último, Job 19, del 25 al 26. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Sin su resurrección no hay vida eterna para nosotros. Pero si hay resurrección de los muertos, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. En 1 Corintios 15, del 13 al 14, de nuevo, el capítulo 15 de 1 Corintios es un monumento a la resurrección. Es la parte de la Biblia en la cual está descrita y justificada. En 1 Corintios 15, del 13 al 14, porque si no hay resurrección de nuestros muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es también nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Si la resurrección de Cristo no existe, es falso predicar el Evangelio, porque le estamos dando falsa esperanza a la gente. ¿Qué hacemos para presentar a Cristo? Le estamos presentando a alguien que nos salva ¿de qué? De la muerte, ¿no es verdad? Para que nos salve de la muerte nos tiene que sacar de la muerte. Pero si Él no resucitó, es porque Él sigue muerto. ¿Cómo un muerto va a tener la capacidad de resucitar a un muerto? Por eso si Cristo no resucitó, entonces los muertos no van a resucitar. Y nuestra fe es vana y estamos aún en nuestros pecados. Si es que solamente en esta vida esperamos a Cristo, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración o de lástima.
Pablo sigue diciendo en el capítulo 12, dice, se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? A los saduceos. Esa secta de los líderes judíos que no creían en la resurrección. Tampoco creían en los ángeles. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y son hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero la quinta razón que nos da para ver que la resurrección es una fuerza imparable, la resurrección de Cristo es la base de nuestra salvación y redención. En 1 Corintios 15, del 20 al 22, Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nosotros sabemos que la rebelión del hombre condenó a la creación a la muerte. Solamente la resurrección de Cristo puede sacarnos de eso. Lo que hoy celebramos es que Cristo conquistó el pecado completamente. Conquistó el pecado, a Satanás y a la muerte. Para concluir, a través del poder de la resurrección de Cristo que habita en nosotros, es que Dios da vida a nuestros cuerpos. Romanos 8, 11 dice, y el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús, de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Recuérdense siempre, no olviden nunca de esto es lo más importante que deben guardar en el corazón. El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros. Cuando nosotros nos rendimos a Cristo, ¿qué hace Cristo? Nos infunde el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Se acuerdan que la promesa del que nos iba a ayudar? ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos guía, nos redarguye y nos corrige. Además, a través del poder de la resurrección, Dios dice que podemos tener una nueva vida. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros nos bautizamos, ¿lo hacemos para ser salvos o para declarar algo? El bautismo nos salva, pero es la declaración pública de nuestra muerte como hombre viejo
y resurrección con vida nueva. Sabemos que Cristo vive, por eso debemos regocijarnos en su presencia y servirlo con todo el corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tanto amor, tanta fe, tanta gracia derramada sobre nosotros, Padre. Gracias por tocar nuestros corazones, gracias por hacer que entendiéramos que hay un solo camino hacia ti y ese camino es Cristo Jesús. Gracias por dejarnos celebrar un día más de la resurrección de nuestro Salvador, de nuestro Rey. Padre, danos de nuevo, danos la fuerza para seguir predicando tu Evangelio, Señor. Nosotros no sabemos quién es elegido y quién no. Solamente tú lo sabes, por eso es nuestra obligación seguir hablando de ti y explicándole al mundo que sin ti no hay vida eterna. Y tu resurrección es una prueba de eso. Por eso te amamos y te adoramos y te alabamos con todo nuestro corazón. Jamás vamos a poder pagar lo que hiciste por nosotros en la cruz. Jamás. Todo lo que te podemos ofrecer en nuestro corazón. Y te lo damos con alegría y con orgullo de ser parte de ti, Señor mío, de ser tus hijos. Camina delante de nosotros en este día, llévanos con bien a casa, Señor, y permítenos seguir celebrando este evento espectacular que es tu resurrección de los muertos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.